Vamos a platicar como todos los viernes con nuestro compañero, colega y amigo Andrés Oppenheimer. Andrés, buen día, ¿cómo estás? Hola Pascal, buen día. Pascal, la gran pregunta que se hace todo el mundo en estos días es si esta tregua que estamos viendo entre Estados Unidos e Irán es una tregua pasajera, si esto realmente terminó o se apaciguó o si estamos en camino hacia una guerra entre Estados Unidos e Irán que va a tener repercusiones en todo el mundo. Hoy reapareció, después de 8 años, hizo su primer discurso público el líder supremo de Irán, Sí. el Ayatollah Khamenei. eh, Se refirió a los eventos de los últimos tiempos. Y te cuento, Pascal, que en los últimos días he entrevistado a varias gente sobre este tema. Eh, Mi programa de CNN de este domingo va a tratar de si se viene una guerra. eh, y yo llegué a la conclusión, después de hablar con varios expertos en Irán, en Israel, en Estados Unidos, que esto recién empieza. Yo dudo mucho, Pascal, que esta tregua, este veranito que estamos viendo, se mantenga por mucho tiempo. Por un lado está la pregunta de si el presidente Trump no está usando todo esto como una maniobra de distracción, ¿no? En momentos en que está atravesando este juicio político en Estados Unidos, eh, porque, como me dijeron muchos, Estados Unidos tuvo muchísimas oportunidades de asesinar al general de las Fuerzas Especiales iraní, Qasem Soleimani, y recién lo hizo ahora, en estos momentos. Eso hace pensar si Trump no tenía alguna motivación política o si parte de su motivación no era política. Pero más que eso, Pascal, te diría que Irán tiene aún mayores incentivos como para una escalada militar, porque el principal enemigo de Irán no es Estados Unidos ni Israel, sino la oposición interna. Esta dictadura teocrática de Irán enfrenta desde hace años una enorme resistencia de la gente. Las manifestaciones antigubernamentales en Irán son multitudinarias. Como sabemos, es una dictadura, no permiten libertades mínimas. Y entonces a los ayatolás iraníes les podría convenir, como desde hace muchos años lo vienen haciendo, crear un enfrentamiento con Estados Unidos, con Israel, para tratar de unificar al pueblo iraní detrás de este régimen de los ayatolás. Una guerra siempre unifica un país, ellos lo saben, y vienen haciendo uso de eso desde hace muchísimos años para tratar de mantenerse en el poder. Además, Pascal, está la pregunta de si escaramuzas con Estados Unidos no van a hacer subir el precio del petróleo, cosa que dejaría al gobierno, al régimen de Irán, como uno de los principales beneficiarios. De manera que yo creo, Pascal, que esto, lejos de ser una tregua duradera, es algo que me temo va a continuar, y la reaparición del Ayatollah esta mañana, hoy, en su primer discurso en 8 años, no es ninguna casualidad. Yo creo que ellos, además después del escándalo del derribamiento del avión ucraniano, También están buscando su yo, propia maniobra de distracción, ¿no? Me imagino, porque han sí, enfrentado protestas sí, en las calles, ¿no? sí, sí. Yo creo, Pascal, que no hemos visto el final. Dudo mucho de que haya un ataque frontal, Ujú. porque Irán, recuerda el caso del atentado terrorista en la Asociación Mutual Israelita en Buenos Aires en 1994. Irán no ataca, no suele atacar directamente, lo hace a través de sus milicias, como Hezbollah y otros grupos terroristas. No dan la cara, pero no sería nada raro que veamos otro ataque terrorista en alguna parte del mundo, probablemente en Irak, porque los iraníes ya han dicho que pretenden sacar a las tropas de Estados Unidos de Irak y de todo el Medio Oriente, pero no lo van a hacer probablemente directamente porque la diferencia de fuerzas es total. La fuerza militar de Irak, de Irán, perdón, Pascal, no está tanto en su ejército. El ejército de Irán no es un gran ejército, es un ejército muy mal preparado, pero lo que tienen son sus fuerzas especiales, que son precisamente las que comandaba el Sí, los de la general Fuerza al asesinado, Quds, ¿no? Soleimani. Ujú. Claro, Sí. esos son los que realmente tienen la fuerza. Y otra cosa interesante, Pascal, Ujú. cuando escuchamos a Irán, cuando escuchamos a los funcionarios de Irán,
tenemos que ver bien quién está hablando, porque es un gobierno con dos cabezas. Por un lado, tú tienes el gobierno de Irán, que suele ser muy conciliador y suele hacer declaraciones muy moderadas, y por otro lado tú tienes el ayatolá, el líder supremo Ali Khamenei y los ayatolás, y esos son realmente los que tienen el poder, porque las fuerzas especiales responden al líder supremo, no responden al gobierno. Entonces, cuando hablamos de Irán, o cuando leemos sobre Irán, o cuando escuchamos lo que dicen funcionarios iraníes, tenemos que ver quién está hablando. Si está hablando el ministro de Relaciones Exteriores, están hablando con una cabeza, están hablando para mostrar una imagen benévola ante el mundo. Si está hablando el ayatolá, entonces está hablando por quienes detentan el poder. ¿Y tú crees que son, digamos, son dos caras de lo mismo o hay en el interior de Irán posturas encontradas? Yo creo que el gobierno es más moderado que los ayatolás. Sí, porque recordemos que cuando se fue el presidente anterior, el primer ministro anterior, Ahmadinejad, había una gran puja dentro de los moderados y los extremistas, y ganaron los moderados. Yo creo que sí, que el gobierno es más moderado y más pro-occidental que los ayatolás, pero como decíamos recién, Pascal, los que tienen la sartén por el mango son los ayatolás, el líder supremo Ali Khamenei. Ellos son los que manejan las fuerzas especiales, las milicias y estos grupos que, como Hezbollah, que interfieren, digamos, en la política interna de varios países del Golfo y del mundo árabe, y por eso, Pascal, es que Arabia Saudita, los países del Golfo Pérsico, los Emiratos, están todos contra Irán. Estamos viendo una rara alianza entre Israel y los sauditas y los jordanos y los egipcios y los países del Golfo contra Irán, porque Irán, a través de estas milicias en los países del mundo árabe, está tratando, digamos, de imponer su influencia con estas milicias que muchas veces combaten a los gobiernos de estos países. Pues estaremos con este tema en el radar porque es importantísimo. Gracias, querido Andrés, te deseo buen fin de semana, te mando un abrazo. Gracias, Pascal, buen fin de semana. Gracias. Andrés Oppenheimer, todos los viernes en este espacio.